En la fotografía aparece Juan Pablo del lado izquierdo de la imagen. Viste una camiseta blanca sin mangas y cuello redondo. De su cara únicamente se ve el lado izquierdo, ya que su lado derecho lo oculta una sombra. Del lado derecho de la imagen, a sus espaldas, hay una ventana de vidrios oscuros. En la ventana se ve el reflejo de Juan Pablo. Más al fondo se alcanza a notar un camión blanco y la luz izquierda de un coche azul. El cachito de cielo que se ve es azul y unas palmeras verdes se dejan notar entre el camión y el cielo. Juan Pablo Caicero. Llevo toda la vida perdido. No sé vivir de otra forma. Perderme me ha salvado la vida una y otra vez. De niño me perdía con mis juguetes. Fueron mis únicos amigos. En mi adolescencia me perdía con mis perros durante días completos caminando por bosques que ya no existen. Intenté encontrarme en la religión y me perdí en el silencio de mis oraciones. Entonces pude escuchar mis pensamientos. Me perdí en el amor y encontré el dolor. Me perdí en el sexo y comprendí la naturaleza de mis deseos. Me perdí en la fiesta y la amistad apareció entre drogas, música y luces que desde entonces permanecen encendidas. Me perdí en el amor y desde entonces quiero seguir perdido para que al despertar el amor me vuelva a encontrar. Y de aquí no nos vamos a mover, chingada madre. ¡Huevos! ¡Huevos! ¡No más desabasto! Bueno, estamos con Pablo Caicero, que es un amigo que conocí apenas hace aproximadamente un año y que me apoyó bastante en temas como de VIH, profilácticos post-exposición y temas relacionados como a la cultura y la educación del VIH y el SIDA. Pablo, no sé si puedes presentarte, decirnos como a qué estudias, a qué te dedicas, qué haces ahora en esta cuarentena y como cuáles son tus perfiles de gustos y de trabajos. Ok, pues me llamo Juan Pablo García Caicero, solamente que yo omito usar el García y uso el Caicero. Y yo estudié comunicación, después hice una maestría en teoría crítica. Desde hace 2 años trabajo con una organización de la sociedad civil que se llama Inspira y que trabaja en temas relacionados con la salud sexual y específicamente yo trabajo en el área de VIH. También lo que hago, aparte de esto, es trabajar dando capacitaciones de desarrollo organizacional para empresas, pero eso lo hago mucho menos. Y en esta cuarentena, normalmente lo que me he dedicado es a hacer el señor de la casa, a cocinar y a mantener mi casa limpia. Porque, bueno, desafortunadamente el trabajo dentro de la clínica, donde yo estoy, de la clínica Condesa ahorita está pues también cerrado porque no es una de las actividades esenciales. Específicamente el espacio donde yo estoy, la clínica sigue funcionando. Y además los proyectos que tenía de capacitaciones de manera aparte, independiente, justamente ahorita todo eso está pues detenido. Entonces, pues realmente me he dedicado a estar en mi casa, a atender a mis perros y a mi marido. Ok, ya. Ya. Oye, y bueno, de pronto te voy a preguntar cosas que ya te he preguntado anteriormente, como para poner en contexto a los que nos escuchan, pues por azares de la vida me tocó estar muy cerca del tema del VIH y estar desarrollando desde hace un año un proyecto documental sobre este mismo tema. Y pues la pregunta para mí básica de los últimos tiempos, si no es que de toda mi vida, es las personas homosexuales se excitan al tener sexo con personas con SIDA.
Pues, bueno, no creo que sea una condición específica de las personas homosexuales. Sí hay gente que puede tener esta fijación como parte de las cosas que sexualmente pueden excitarlos, pero yo creo que más que específicamente al VIH es el tema del riesgo. Supongo que también hay gente con otro tipo de prácticas sexuales que estar en una situación de riesgo los puede excitar. Entonces, en este caso sí, efectivamente, para la gente que le guste y que busque tener relaciones sexuales sin protección con personas que sean VIH positivos. Ok, te hago esa pregunta así, tal cual, porque fue la respuesta que a mí me dieron en distintos centros de salud pública especializados en el VIH en el país y de diferentes estados. Y sí fue algo que a mí me impactó muchísimo, que las mismas instituciones públicas de salud tuvieran pues no sé si llamarlo prejuicio, de que a los homosexuales no se les da el profiláctico post-exposición porque son personas que buscan justo tener actividades sexuales de alto riesgo con personas con VIH, específicamente no ocupando condón. Hay como alguna política que uno puede seguir. Digo, ya sé que las políticas de pronto en la vida real no funcionan para nada, pero hay como políticas para poder exigir estos tratamientos al día de hoy y en la situación en la que estamos viviendo ahora. Pues mira, no sé si hay políticas específicamente, pero yo creo que finalmente la profilaxis pues debe formar parte de la canasta de atención médica que tiene que estar para todas las personas, ¿no? Y no se le tendría que negar a nadie. O sea, así sea una persona que ella decide tener una relación sin protección, como una persona que se le rompe el condón, o como una persona que sufrió un abuso sexual. O sea, no se puede condicionar de acuerdo a la práctica. O sea, creo que el hecho de que tú así lo pidas a cualquier institución pública de salud pues tendría que estar disponible. Afortunadamente, en el caso de la Ciudad de México, existe la clínica Condesa donde se pueden, llegan las personas, se les dan, ¿no? Pero sí que en muchos lugares del país no existe esa posibilidad, no existe la posibilidad de que la gente pueda tener acceso a la profilaxis. Y digo, no sé exactamente si hay una política, lo desconozco completamente, pero lo que sí sé es que no está disponible para la mayor parte de la población en todo el país. Exacto, de pronto es un poco difícil encontrar esos tratamientos pues en el interior de la República, en caso específico en Oaxaca. Bueno, hablamos de profilaxis, pero no hemos dicho qué es la profilaxis o exposición. ¿Podrías como explicar un poco de qué va? Claro, la profilaxis es, digamos, lo voy a decir muy simple, es un medicamento que te dan si una persona estuvo expuesta al virus, lo tiene que tomar dentro de las 72 horas a partir de que tuvo el contacto, y con esto se reduce en un porcentaje muy alto el riesgo de que la persona pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, es muy importante entonces que cumpla dentro de las 72 horas que la persona lo tome. Y consiste en darle uno de los retrovirales, específicamente es evidencia privada, que pueden ser 3 pastillas o que es una pastilla en el nombre comercial que se conoce como atripla, y la persona lo tiene que tomar durante 30 días. Y pues nada más, en esto consiste la profilaxis. Ok. Oye, de pronto como escarbando un poco más en el tema, un infectólogo me comentaba que, o sea, no solamente es un tratamiento para profilácticos, sino que hay como 4 tipos de esquemas
de tratamiento profiláctico dependiendo de la situación de salud o el riesgo en el que uno estuvo. ¿Tú sabes como de esos temas o solamente conoces el uso de los Avirens y del Truvada? Ya, pues seguramente que hay más, pero el más, digamos, el más común es el fabricante privada o la tripla. Pero seguramente puede haber otros, porque efectivamente, si tiene, lo que te dijo el superenemigo tiene razón, puede haber gente que tomar esa virus privada le causa algún tipo de reacción. Por eso hay varios tipos de reacciones. O sea, para las personas que vivimos con VIH no hay un solo retroviral, porque tú sabes que a lo mejor si tú eres alérgico, porque si eso pasa con cualquier medicamento, si tú eres alérgico a algún medicamento, por ejemplo, en la forma del estómago, yo, Juan Pablo, soy alérgico a la sulfa, porque yo no puedo tomar ningún medicamento que tenga sulfa. Cualquier medicamento que tenga sulfa me hace mucho daño. Entonces, por eso, debo tomar cualquier otra cosa, pero que no tenga sulfa. Lo mismo pasa con los retrovirales. Entonces, hay gente que puede ser alérgica a un determinado activo de los retrovirales, entonces se le tiene que dar otro esquema. Pues por eso no hay una sola. Afortunadamente, hay muchos tipos de retrovirales y se dan de acuerdo a la condición de la persona. Entonces, seguramente, claro que debe haber más opciones, no muchas, porque no todos los retrovirales se ponen a las personas, pero seguramente hay algunos más, ¿no? De hecho, apenas en Estados Unidos, me parece, aprobaron otro retroviral que se puede dar como PEP, que PEP es PrEP es el esquema que toman las personas para no infectarse. Ese es el diferente del que estamos hablando ahorita. Ahorita estamos hablando de PEP, que es la profilaxis, el otro es PrEP. Entonces, sí, seguramente puede haber otros retrovirales, no es el único. Lo que pasa es que es el más común, el que más se utiliza, y también porque es uno de los más seguros. Ok. Oye, ¿y qué significa PrEP? PrEP es el otro del que estamos hablando, que es la profilaxis. O sea, te digo bien. Es que te quiero decir bien el título. Bueno, no sé qué significan las siglas exactamente, pero el PrEP es el que toman las personas. Por ejemplo, si tú fueras una persona que eres una persona que no vive con VIH, ¿no? Y si quieres mantener tu condición de ser negativo, entonces tú puedes acudir a que te den PrEP. Es la profilaxis preexposición, que las personas que lo toman y que pueden tener algún tipo de situación de riesgo en su vida sexual diaria, ¿no? Y lo toman para no precisamente poder, como una barrera para que no desarrollen la infección, aunque se puedan poner en contacto con el virus. Entonces es un medicamento que se toma todos los días también. Es uno también de los retrovirales que se toma todos los días, pero digamos que lo toman personas sanas. De esta manera no desarrollan el virus. Pero lo tienen que tomar todos los días y tienen que estar también en una atención médica periódicamente. O sea, periódicamente se tiene que estar haciendo análisis de laboratorio para ver que efectivamente no estén desarrollando VIH y pues básicamente es eso. Ya. Oye, y ahora que hablas de eso, pues recuerdo experiencias de amigos y testimonios que he visto como en televisión de que hay mucha gente extranjera que viaja a países como México, como Filipinas, como Cuba, Costa Rica, otros países como latinos o de otras partes del mundo, y viajan a hacer turismo sexual, salen de sus países tomando estos profilácticos pre-exposición y practicando el turismo sexual, van por la vida teniendo sexo sin protección y bueno, si se enferman pues de cualquier enfermedad sexual como gonorrea, sífilis y así,
ellos vuelven a sus países, se curan y es un ciclo que repiten constantemente. En México, bueno, yo desde mi perspectiva pienso que hay un nivel de abuso y un nivel de como de inconsciencia pues de parte de las personas que terminan involucradas en estas relaciones, en primera por no exigir como el uso de condón, pero también por practicar relaciones sexuales sin protección y hacerlo sin conocer que la persona con la que están tomando tratamientos para no enfermar. ¿Cómo ves esta situación? Pues mira, creo que, a ver, lo voy a decir de esta manera. Porque la manera en que las personas ejerzan su vida sexual es responsabilidad de cada quien y creo que no tenemos por qué señalarlo ni juzgar. Ese es mi punto de vista. Claro, mientras siempre exista el consenso de que lo que se está haciendo de común acuerdo, pues finalmente eso es responsabilidad de las personas, ¿no? Y efectivamente existe el turismo sexual y es una cosa que no podemos negar, pero creo que hay una parte importante, es el trabajo que tienen que hacer las autoridades para educar y concientizar a la población. O sea, finalmente el trabajo sexual también existe, no lo podemos negar, y hay un montón de gente que se dedica a eso, ¿no? Pero creo que no, al menos para mí, a mí no me corresponde juzgarlo ni perseguirlo. Lo que tendría que hacer es informar y orientar a las personas que desafortunadamente se tienen que enfrentar a ejercerlo, ¿no? Y habrá también gente que lo haga por gusto y porque quiera hacerlo, ¿no? Pero que tengan las herramientas de información y de protección a su alcance. Y si deciden también no usar preservativo, pues también es, bueno, cómo se pueden cuidar y cómo se tienen que estar monitoreando. Entonces, pues sí, existe todavía y es muy desafortunado todavía existe. Por eso es que tenemos que gritarlo, ¿no? Sí, obviamente. Oye, y bueno, no sé si es una pregunta tonta, no sé si es una pregunta válida, regáñame si es que sí, pero en la Condesa, en la clínica Condesa, hay personas con VIH, con discapacidad que vayan a recibir tratamiento. También no sé si legalmente yo puedo preguntar algo así. Yo digo, no lo he visto yo, pero seguramente sí. O sea, sí, finalmente la clínica Condesa atiende a cualquier. O sea, la clínica Condesa está para atender a las personas que viven en Ciudad de México. Y seguramente si lo hay, si hay muchos que tiene. ¿Sabes qué? Hoy te estoy recordando, si hay una persona que hace tiempo conocí, que no tiene una pierna y que es paciente de la clínica. Entonces, sí, seguramente hay muchísima gente con discapacidad que tiene en la clínica Condesa. Y no hay preguntas tontas, pero no hay preguntas tontas son las que no se hacen. Exacto, es lo mismo que yo digo, pero ya como últimamente todo el mundo me tacha de alarmista y extremista, entonces ya yo mismo me pongo la censura antes de que me la ponga alguien más. Oye, Ajá, no, tu pregunta, no, sí, aunque te vayas teniendo. exacto. Oye, ¿y sabes que ahora con lo de la cuarentena, hace como un mes aproximadamente, me eché un clavado en internet a ver estas páginas donde encuentras sexo en tu ciudad. Dije, bueno, voy a ver cómo se están manejando las personas que se prostituyen, específicamente en México, con este rollo de la cuarentena. Y lo que me topé es que, o sea, los costos de tener
relaciones sexuales con personas que se dedican a la prostitución, específicamente como en el área gay, bajaron mucho. O sea, de pronto acostarse con un escort o un sexo servidor, de pronto costaba como entre 800 y 1,500 pesos, y en abril estaban en 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos. Y pues sí me aventé un clavado como de 6 horas, o sea, viendo, o sea, información de diferentes estados, y yo me atrevería a decir que el 90% de todos los anuncios que vi, lo primero que decían era sin condón. Entonces, fue algo que a mí me ocasionó una migraña espantosa. Me impresionó muchísimo porque, o sea, más allá de que si creemos que el coronavirus exista o no exista o lo que sea, pues esta situación de me vale madres, me quito el condón, me prostituyo por 200 pesos, y no me importa. O sea, casi como es el fin del mundo, hay que coger como sea antes de que termine todo, ¿no? Y nadie, o sea, creo que nada más vi 2 anuncios que hablaban del coronavirus, que uno era, no te preocupes, llego a tu casa con mi cubrebocas y antibacterial, y otro anuncio que ofrecía todas las posiciones sexuales sin condón, y al final decía que también vendía cubrebocas a domicilio. Entonces, sí me dio mucha risa, pero, o sea, al final sí me alarmé en lo personal, pero no sé qué pasa con ese rollo. Digo, tampoco creo que tú lo sepas específicamente, pero ¿qué piensas de este rollo? De esta situación de no querer usar de estar en el riesgo, como tú decías al principio. Creo que no sé qué tanto, ahorita esa es una expresión que dijiste, me vale madres, ¿no? No sé qué tanto me vale madres, ¿sabes? Porque no es que a la gente le valga madres. Ok, ya. Pues estábamos hablando sobre esta cuestión de que en el rollo de sexo servicio gay, ahora todo está muy barato y como vulgarmente dicen o decimos, a pelo y en seco. Sí, yo creo que digo, no sé qué tanto es que le valga madres, porque no sé si es como, o sea, que 100% le valga madres a las personas, porque finalmente la conciencia de que existe esa posibilidad está. Pero yo creo que es más, no sé si sea como esta, porque tampoco creo que muy al principio de todo este encierro, de todo el lanzamiento y la cuarentena, haya sido el que no hayas tenido trabajo, porque creo que eso viene más hacia los últimos días, ¿no? Cuando ya comenzó a ver los despidos y toda esa situación. Pero también es un tanto, creo que puede ser el hecho de que de pronto nos hayamos quedado con mucho tiempo desocupados, ¿sabes? Y esta imposibilidad por no saber cómo estar solos. Y digo, sí, desconozco mucho cómo haya sido este comportamiento de los servidores sexuales, pero creo que tenemos que conocer un poco más para realmente saber si es que a la gente les valió madres o no. Pues yo creo que tiene que ver más con esta incapacidad o con todo el tiempo que de pronto tuvimos, ¿sabes? O sea, que las actividades se suspendieron y que el ritmo de la vida también tomó otro ritmo, ¿no? Creo que tiene que ver más con eso. Sí. De pronto a mí me resuena mucho lo que dices de la soledad, de que, como decías, no aprendemos a vivir en soledad, no sabemos estar solos, ¿no? Sí, no sabemos estar solos.
Sí, o sea, yo veo que a mucha gente le cuesta mucho trabajo estar en su casa. Digo, yo soy feliz dentro de mi sarcófago, que es hasta de forma irónica en la que lo digo, de que para que yo salga de mi casa es súper difícil, ¿no? Ajá. Yo todo lo hago desde mi cama oficina, literalmente. Sí. O sea, aquí en mi cama tengo el teléfono a un lado, la computadora arriba, el celular en la cabecera. Sí, no tengo ni siquiera que ir a la sala o a la otra habitación. Entonces, sí, a mucha gente le cuesta es un enorme trabajo estar en casa y peor aún estar en soledad. O sea, creo que es una de las enfermedades de este tiempo, el no saber cómo lidiar con el silencio o cómo lidiar con un estado en solitario total. ¿Sabes algo? Pero es interesante lo que dices, porque dices no saber estar en silencio. Yo creo que es no saber estar con los pensamientos de uno mismo, porque creo que lo más peligroso de nuestras sociedades y de nuestro tiempo, o no, quizá no lo más peligroso, pero sí es quizá lo más triste y lo más alarmante, es que no podemos tener una conversación con nosotros mismos, que no podemos apagar nuestros pensamientos, que no podemos pues estar o lograr quizá ese silencio completo, ¿no? Porque están un montón de voces y un montón de necesidades rodeándonos y que no nos dejan, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también creo que soy una persona que le gusta estar alejado lo más de las otras personas. Y de alguna manera, como tú, he aprendido a conversar conmigo o a apagar mis pensamientos de pronto, o a saber estar con, ¿no? Pero desafortunadamente creo que muchas personas no logran estarlo. Pero creo que también en el caso de personas a las que nos gusta más el aislamiento, ¿no? También este tipo de aislamiento es diferente porque que no es un aislamiento buscado, sino que es un aislamiento obligado, pero que además redujo, como te decía hace un rato, el ritmo de todo, ¿no? O sea, no es que yo haya decidido quedarme encerrado porque no quiero ver a nadie, sino porque es una obligación. Y que cuando salgo también todo el ritmo está reducido, ¿no? Entonces sí hay un cambio también, hasta para los que nos gusta estar encerrados. Porque finalmente las noticias están ahí y no dejan de bombardearnos con todas las cosas que pasan. Es como lo que al principio teníamos que el incendio del mercado, ¿no? Y que me decía que la gente piensa que ya no habla de frutas y verduras, pero como quiera que sea, que también te está afectando, ¿no? La ansiedad que están teniendo otras personas, aunque tú estés en tu soledad y en tu casa y encerrado, pero eso comienza a provocarte a ti ciertas cosas, ¿no? Entonces, no es lo mismo este aislamiento obligado al que nos vemos al que de pronto podemos elegir. Pues, ahora sí que te da una respuesta muy a la Pedro Miranda. Sí, pero no. O sea, sí porque sí me afecta y no porque en realidad no me afecta tanto. O sea, me afecta a la hora de que hablo por teléfono. O sea, como yo no usando para nada, literalmente, entonces, o sea, te digo, fui al mandado, pero en sí fui al mandado fue agarrar el teléfono del escritorio, marcarle al mandado y decir quiero esto, y me lo traen a mi casa, ¿no? Entonces me afecta en el momento en el que el chavo que me está atendiendo me dice, no, pues se quemó la central de abasto, no hay muchas cosas, está lleno el mercado, pero en el momento en el que cuelgo la llamada, o sea, corto ese hilo de comunicación y vuelvo a mi rutina dentro de mi casa. Y, por ejemplo, en lo particular, que es muy importante señalar que siempre hablamos en nuestra experiencia particular, no podemos hablar ni siquiera de la experiencia del que vive con nosotros, ¿no? Porque es otro pensamiento y de otra forma
como de analizar y de reconstruir o reconstruir la realidad que vivimos. Pero en mi experiencia, ni siquiera el estar con tanto aseo me genera tanto problema, ¿no? Porque como yo le decía a varios amigos en estas semanas, pues al final de cuentas eso de lávate las manos antes de comer y después de ir al baño, pues eso es educación que a mí me dieron en guardería, ¿no? O sea, como lavarte las manos, como... Sí, a mí me da mucha risa porque ponen estos memes, bueno, ahorita recuerdo mucho uno que decía que en el año 2000 creíamos que íbamos a llegar al 2020 viendo los coches voladores y aquí estamos aprendiendo a lavarnos las manos, ¿no? Y eso es para muchos, ¿no? Para muchos. O sea, cosa súper básica de higiene. O otro meme que también me acuerdo ahorita es que de que le pedimos le pedimos que se laven las manos a la generación que está acostumbrada a chatear mientras se está cagando, ¿no? Y es verdad, o sea, pues igual a mucha gente sí le afecta, pero en mi caso, pues esas normas de higiene pues, las he tenido de toda la vida. Uh-huh. Sí, si acaso ponerme el pasamontañas, pero más así como pues para que no me escupa nadie en la calle. Claro. Sí, pero no por otra cosa. O sea, a mí no me implica mayor temor. Bueno, sí, perdón, sí me da temor, pero no me da temor por mí, me da temor por mis gatos, por lo que pudiera pasar con ellos si es que yo enfermo. Sí, pero no por otra cosa. Digo, no sé si estoy bien o de plano ya. No, como creo que las experiencias, digo, finalmente no, te digo, son como tú lo dijiste, que no fácil tener esa visión del mundo y de las cosas, ¿no? Y que son totalmente válidas. Entonces, no creo que sea mal, finalmente es lo que estás viviendo y atravesando todos los días. Sí, claro. Sí. Oye, como ahorita que te decías del pasamontañas para que no me escupan en la calle, es porque justamente hace como un par de semanas en un Oxxo me tocó toparme a un chavo que no tenía cubrebocas y a una persona ya mayor que iba casi vestida de cuerpo presente, así súper protegida y todo. Ajá. Y la señora se puso bien intensa, ¿no? Empezó a atacar a este muchacho, a culparlo de las muertes de todo el mundo, y bueno, se puso dramática. Al final el muchacho se molestó tanto que se volteó y le escupió en la cara y le dijo que él no estaba enfermo. Pero esta actitud en el momento, en el instante sí fue de miedo, ¿no? Así de, ¿qué está pasando? Pero ya después que el muchacho se fue, todos los que estábamos en el Oxxo nos empezamos a reír. Pero ahorita lo recuerdo porque, pues una cosa que se decía, que yo nunca supe porque nunca lo viví, es que con el tema del VIH y el SIDA, pues siempre se corrió este rumor y esta sensación de que había personas que vivían para infectar a los demás. Ahora dicen que igual con el coronavirus hay gente que hace esto de escupir a otras personas. Bueno, yo lo vi apenas aquí en Oaxaca y también lo he leído que ha sucedido en Madrid, en España. ¿Cómo ves esta situación de ocupar una enfermedad como un arma? Pues individual, porque siempre se ha ocupado, ¿no? O sea, como arma de guerra siempre ha sido así, desde que tenemos conocimiento en la historia, pero en lo individual, ¿cómo ves eso? Pues, hoy en la mañana leí también una columna que dices y creo que finalmente como persona, si tienes, como dices, una enfermedad y la usas a tu conveniencia, pues qué
pues qué gacho, pero creo que aquí el tema es más cómo utilizamos una enfermedad para discriminar, para controlar, para volver a establecer situaciones que nos puedan otra vez a poner en desigualdades. Y creo que ahí es lo peligroso, ¿no? Porque, no sé, de pronto pienso, claro, hay gente que puede tener algún cierto tipo de enfermedad y va a utilizar esa enfermedad para su conveniencia en diferentes situaciones. Y hay mucha gente que lo hace. Y bueno, creo que eso es mucho más, habla mucho más de lo que como personas podemos, en lo individual podemos ser, ¿no? Y de los valores que podemos, que con los cuales estamos educados, estructurados, hechos. Pero creo que el verdadero peligro es cómo podemos utilizar las enfermedades para volver a establecer diferencias, para discriminarnos, ¿no? como violencias. Y que eso finalmente es más habla mucho más de lo que somos como sociedades y de lo peligrosos que podemos ver como sociedades, ¿no? Porque eso es algo que finalmente comienza, o creo yo que va a comenzar a repetirse cada vez más en varios países, como está sucediendo en España, como pretendían hacerlo, o como pretenden hacerlo, como está sucediendo en algunos estados aquí en México, ¿no? Que si estás infectado de COVID y sales a la calle te pongo una multa, ¿no? Y dices, no, o sea, no puedes perseguir de esa manera a las personas que están infectadas, ¿no? Creo que es un debate que vamos a comenzar o más bien un debate, no, una situación problemática que vamos a comenzar a verla mucho más. Porque además creo que vuelve a poner en desventaja sobre todo a los más pobres, ¿no? Porque finalmente, aunque esa situación de COVID nos puede dar a todos, pero quienes se ven en ansiedad de trabajar, de salir, de exponerse, es sumamente la gente más pobre, los que tienen que estar, los que viven al día, ¿no? Entonces, pues, creo que no nos esperan en ese ámbito, creo que no nos esperan cosas buenas, sino va a haber una confrontación mucho más fuerte. Exacto, y bueno, también otra cosa que yo he dicho y que me han censurado de muchos grupos en Facebook por decirlo, es que pues al final los que estamos en cuarentena, unos desde marzo y en mi caso una cuarentena perpetua, pues es porque tenemos la posibilidad económica de hacerlo. Claro, que no es la condición de la mayoría. Hay personas que no pueden tener esta situación ni siquiera de un día, ¿no? Si no trabajan ese día no comen. Así pues al final de cuentas pues eso habla de una gran diferencia social y pues vemos en el Facebook que todo el mundo dice no, pues enciérrense, no salgan, no sé qué, no sé cuándo, pero pues no todos tienen ahorros, no todos pueden hacer home office y pues si todos nos metiéramos a la casa como todo el mundo quiere o como gran parte quiere, pues o sea los cerros de basura serían impresionantes ahorita. O sea, por poner un ejemplo nada más, ¿no? O sea, o nos quedaríamos sin servicio eléctrico, o sin luz, o sin gas, o sea, cosas que como tú dices, o sea, como no las vemos, creemos que no existen, ¿no? Y además que finalmente son situaciones que hacen posible que tú y yo podamos estar encerrados, ¿no? Porque finalmente toda esa gente es reemplazable, ¿no? Digo, no es que yo lo crea así, pero el sistema lo crea así, el sistema del cual formamos parte y el cual sostenemos lo ve así, ¿no? Oye, si se escucha mucho la tambora. No, suena, bueno, a mí, o sea, sí como que me sacó de onda, pero pues, o sea, es la música de fondo para este tema de la gente que es reemplazable. Exacto, porque eso es lo que quería comentar, porque yo lo veo aquí,
colonia en la Condesa, ¿no? De las colonias privilegiadas o de los privilegiados, ¿no? Que este tipo de gente todos los días pasan una, dos o tres grupos o gente sola a tocar. Viene desde el que toca el clarinete, desde la banda, desde el que toca el violín, y pasan para pedir que les demos algo, ¿no? Y fíjate que hay una cosa bien interesante que sucedió a lo largo de estos 2 meses, o que está sucediendo, es que al principio venían y pedían que les dieras una cooperación. Y gritaban, ¿no? Que si les podemos cooperar, etcétera. En los últimos días, ya no han venido a pedir dinero. Lo que han venido a pedir es despensa. O sea, es muy fuerte. O sea, porque ya no te dicen que me des dinero, necesito que me des alimento. Es muy fuerte, de verdad. Y, oye, y sí, bueno, es que de pronto pienso en lo que dices, y es que por lo menos aquí en Oaxaca pasó lo contrario. O sea, desde que empezó la cuarentena dejó de pasar como la tambora. Bueno, aquí nada más pasaba la tambora y el clarinete, pero también dejó de pasar la que vendía tortillas, la que vendía tamales, la que vendía dulces. O sea, toda esa gente dejó de circular, por lo menos en mi colonia. O sea, se desaparecieron totalmente. Yo no sé si pues están haciendo cuarentena y si tenían su ahorro o qué les pasó, ¿no? Sí. Sí, fíjate que aquí bueno, todos estos, bueno, los tamales, los camotes, siguen pasando. Los que se incrementaron fueron los músicos, que normalmente los músicos siempre de ley venían los domingos al mediodía, que pasaban por mi calle los domingos al mediodía. Pero hoy es todos los días pasan, te digo, 2 o 3 pasan a lo largo del día, y todos los días. Entonces, al principio también sí, yo creo que varias personas salíamos y les dábamos, ¿no? Pero también conforme han pasado los días, las semanas, pues también es menos la ayuda que están recibiendo, porque obviamente a todos nos está afectando esa situación, ¿no? Y ya no estamos en las mismas posibilidades de cuando comenzó el encierro, ¿no? Entonces, sí está complicado para todos. Exacto. Oye, y recuerdo ahorita también, bueno, tú estuviste, es que estoy pensando en el desabasto de los medicamentos para las personas con VIH, pero también estoy recordando varias publicaciones que he visto en Facebook en relación a que esto que decías, que te quieren multar si es que estás enfermo de COVID y quieres salir a la calle, que ha sucedido en varias partes del mundo. Y bueno, veía justo esa situación también, como esa discriminación que se ha hecho históricamente a distintas enfermedades como la lepra, como el VIH, como el COVID. Pues como sociedades seguimos siendo una mierda, ¿no? O sea, no hay empatía, no hay solidaridad, o sea, el temor a lo desconocido, que creo que eso es lo que está imperando más ahora, ¿no? No sabemos qué es y nos da miedo. Sí, y yo creo que una de las cosas, y retomando un poco lo que te decía, de lo más peligroso, de lo más triste, es además cómo se aprovecha esto para volver a excluir, ¿no? En la mañana creo que leí esta columna, que la compartí en Facebook por la mañana, pero he leído cosas al respecto en otros lados acerca del VIH, ¿no? Y que finalmente son los que dejaron morir a tantas personas por VIH, y es como decían, pues sí, porque eran jotos, porque eran maricones, porque eran putos, ¿no? Y eso había que borrarlos, ¿no? Pero cuando empieza a afectar a otras personas, dices, esto no solo le está pasando a los putos, ¿no? Y aquí la diferencia y la reacción tan rápida de
de cómo reaccionaron las sociedades ante el COVID, pues es porque le empezó a pegar a los ricos, o más bien porque comenzó por los ricos, ¿no? Porque fueron los ricos los que dispersaron el COVID por el mundo, porque son los que viajaban, los que podían estar en diferentes lados, ¿no? Fueron los que comenzaron a dispersarlo, pero además son los primeros en encerrarse, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, o sea, es esta parte de, pues sí, es esta falta de empatía, de eso, pero además cómo lo aprovechas para ti, cómo lo aprovechas para acrecentar las desigualdades, para volver a excluir y para volverte más en mierda, como lo dices, ¿no? Sí, total. Oye, ¿y qué pasó? Bueno, cuéntanos cómo fue este rollo del desabasto a como las acciones que tomaron varios, entre ellos tú, como para ayudarse entre todos, por qué sucedió el desabasto de medicamentos para el VIH y el SIDA, y cómo son los nuevos medicamentos que dan, porque ya los cambiaron, y eso, ¿verdad? Sí, digo, me voy un poquito atrás, digo, para responder a tu pregunta de por qué sucedió, y tiene que ver mucho con este compromiso, obsesión que tiene López Obrador para erradicar la corrupción, ¿no? Que creo que cualquier persona que diga que está mal luchar contra la corrupción, pues está loca y está mal, ¿no? Y creo que muchas de las acciones que en este ámbito este gobierno ha hecho, pues están bien. El tema es que muchas las hicieron con las patas, ¿no? Y no dimensionaron o no planearon que cortar de tajo ciertas cosas iba a traer muchas complicaciones. Y creo que este fue un tema específico en el caso de VIH. Es obvio que, bueno, había un desfalco. El VIH es mucho dinero, ¿no? El cual se da y del cual el gobierno se aprovechó, y las farmacéuticas se aprovecharon por años, ¿no? Porque podías comprar a precios inflados y no había una autoridad que persiguiera con lupa que las cosas se estuvieran haciendo bien, y que finalmente el desabasto existía en muchos otros estados del país desde hace tiempo. Cuando viene este cambio de cómo el gobierno comienza a hacer las compras para las farmacéuticas y todo esto, lo que trato de decir es, no solamente es como pensar que el gobierno cortó la manera que se estaba haciendo, sino también toda la guerra también entre farmacéuticas se comenzó a ver, ¿no? Porque finalmente había que pegarle al gobierno a como diera lugar, ¿no? Por cómo estaban haciendo las cosas. Pero, volviendo un poquito a lo que decía, que finalmente lo hicieron con las patas porque no planearon, no se preveyeron de que si cortas el dinero de esta manera, de tajo, pues obviamente te vas a enfrentar a muchas situaciones, a muchas resistencias, ¿no? Además, no solamente de farmacéuticas, no solamente de intereses políticos, sino también, me atrevo a decirlo así, de activistas que fueron cooptados por el gobierno y que también recibían su parte. Digo, eso no tengo pruebas para decirlo, pero así como dice este refrán que circula en Twitter, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Que fueron cooptados por el gobierno también para quedarse callados, ¿no? Y que también se vieron beneficiados de las farmacéuticas y de todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, comienza a haber un desabasto porque el gobierno suspende la compra, y entonces sí, efectivamente iba a haber un riesgo de que los retrovirales comenzaran a escasear efectivamente, porque el gobierno no existía la manera en que pudiera haber la logística para llevarlos a todos los centros, a todos los lugares del país, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que cuando viene digamos, este punto crucial, es muy interesante cómo reaccionan, sobre todo los médicos que están especializados en este tema, ¿no? Porque lo que comienzan a hacer es presentar una propuesta de que, bueno, estamos llegando a un punto en el que eso va a suceder esto, pues aprovechemos para actualizar las guías de retrovirales. Y entonces es lo que hacen los médicos que están frente a esta situación en México. Pues actualizan las guías de retrovirales para México, y es cuando se decide hacer la nueva compra de retrovirales, que ahora es
entre ellos el que se da que Fritar, que es uno de los mejores retrovirales a nivel mundial, porque es mucho más potente, mucho más seguro. Entiendo que también tiene un costo muy inferior a los retrovirales que estaban dando. Y entonces, pues se hace esta compra y entonces ya se decide que se van a dar esos nuevos retrovirales y poco a poco pues todos los institutos, bueno, todo el tema de salud, tanto IMSS como ISSSTE, se tenían que adherir a esta situación. El tema es que no fue así porque solamente lo hizo Secretaría de Salud. Entonces, como en México el tema de salud está desmembrado y tenemos ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud, Pemex y todo un desbarajuste ahí. Secretaría de Salud sí efectivamente hizo lo que tenía que hacer y entonces dotó los capacites de todos los medicamentos que se necesitaban, etcétera, pero ISSSTE e IMSS no lo hicieron. Entonces, si tú ibas al IMSS, comenzaba a haber ese desabasto de medicamentos, se estaban dando retrovirales incompletos, los médicos estaban diciendo, no pasa nada, tómalo así, o sea, que cuando una persona no puede tomar su retroviral, por ejemplo, si hay mezclas que son de 3 pastillas y tú no tomas uno, pues el retroviral no te va a funcionar. Y además corres el riesgo de hacerte resistente a los retrovirales. Y que médicos estuvieran diciendo, tómalo así, no pasa nada, pues es una gran responsabilidad. Entonces eso fue lo que comenzó a suceder, sobre todo en el IMSS y el ISSSTE. Entonces las denuncias pues cada vez eran más y más y más, ¿no? De que se comenzó a suceder en Querétaro, en Zacatecas, en Oaxaca, en Chiapas, ¿no? Muy convenientemente no sucedía en Ciudad de México, porque obviamente aquí saben que al estar la sociedad mucho más politizada, ¿no? Y que somos muchos más, pues hay más capacidad de organizarnos y protestar. Y creo que lo que no se esperaban, precisamente porque esos activistas de la vieja guardia, no quiero decir que todos, algunos, pues estaban cooptados, estaban silenciados y comprados, ¿no? Y no estaban protestando. Y quienes se levantan y protestan, pues son los más jóvenes, ¿no? Entonces, y digo más jóvenes porque yo no me incluyo en ellos, porque los que se levantaron fueron chavos 15 y 20 años más jóvenes que yo. Entonces, y eso también es muy interesante porque lo que sucedió en esa marcha frente al Seguro Social en Reforma ese día, pues fue un balde, creo que agua fría para los activistas viejos y una inyección muy necesaria para el activismo en México en cuanto al tema de VIH, porque estaba dormido. Creo que el hecho de que, porque además fuimos muy pocas personas, éramos menos de 100 personas que estamos al frente del Seguro Social. Y que 100 personas hayamos cerrado Reforma, no solamente los creadores centrales, sino las laterales también. Eso es muy fuerte. Pero además, la respuesta que recibimos del Seguro Social también fue mucho más fuerte, porque Zoe Robledo sabía que iba a suceder esa manifestación ese día y estuvo fuera de la ciudad ese día. Pero además ese día el IMSS sacó una página donde decían que estaban monitoreando ahí el desabasto de medicamentos y la página era una mierda, la verdad. Y además la página fue una provocación todavía mucho más fuerte. Pero lo más fuerte también fue que empleados del Seguro Social empezaron a gritarle a las personas que estaban en la puerta, que estaban a gritar. Te digo esto porque cuando eso sucedió yo estaba en el otro lado de Reforma, o sea, enfrente del Seguro Social, pero en el lateral del otro lado, ¿no? O sea, estaba lejos de la puerta cuando sucedió la rompedera de vidrios, ¿no? Y cuando se empezaron a gritar que eran unos idosos, o sea, eso fue mucho más fuerte, o sea, realmente fue provocación tras provocación. Entonces, imagínate, yo en ese momento me tenía que retirar de la protesta porque tenía que ir a unas juntas, ¿no? Y yo iba hacia la puerta porque le iba a decir a uno de los chavos que estaban ahí, que fueron de los que coordinamos esa manifestación, pues que ya me tenía que ir y que, bueno, cualquier cosa que me avisaran, ¿no? Pues yo estaba ya caminando, ya estaba muy cerca de las escaleras del Seguro Social, cuando veo que agarran las piedras y empiezan a romperlas. Entonces me quedo parado, y eso sí fue total, eso no estaba en el guión, ¿no? Entonces me quedé como,
¿qué hago, no? O sea, me puedo romper vidrios con ellos, me quedo parado, me quedo aquí y veo que si viene la policía, ¿cómo? O sea, no sé, es muy diferente porque en ese momento pensé, claro que si yo tuviera 20 años, creo que también estaría ahí rompiendo vidrios. Yo tengo 40, ¿no? Y ya no tengo a lo mejor esa fuerza, no sé cómo llamarlo. Porque ni siquiera lo llamo como esa irresponsabilidad, para nada lo veo como una irresponsabilidad, ¿no? Creo que es más una fuerza que cuando te haces viejo ya no vas teniendo, ¿no? Vas reflexionando las cosas de otra manera. Por fin me quedé como viendo, ¿qué está sucediendo? O sea, esto no está en el guión, no tenemos por qué hacer esto, ¿no? Eso fue lo primero que pensé, pero después, conforme veía más los gritos, el coraje de lo que estaba sucediendo, dije, qué bueno que lo están haciendo, ¿no? Y dije, y claro que no me voy a oponer a que lo hagan, no los voy a condenar, no los voy a señalar, o sea, no. Y creo que es cuando más tenemos que estar juntos y unidos, ¿no? Porque la desatención que estaba teniendo el gobierno del VIH realmente era criminal, ¿no? Y no tenía por qué suceder. Y creo que así ella sea una sola persona a la que le haga falta el medicamento, tendríamos que estar ahí. Y el hecho también de que fuéramos 100 personas habla también de lo poco solidarios que podemos ser, ¿no? Porque además, como te decía, es algo que no pasa que no pasa en Ciudad de México, y como no pasa en Ciudad de México, pues no nos interesa. No, o sea, si sea una persona que le pase en uno de los poblados más pobres de Chiapas, de Oaxaca, de Chihuahua, tendríamos que estar ahí, ¿no? Porque la vida de una persona es lo mismo para todos, ¿no? Sí, estábamos hablando de la protesta y de que rompieron los vidrios y pues de que aunque fuera una sola persona a la que le faltara el medicamento, pues todos deberíamos estar como protegiendo, ¿no? O sea, realmente haciendo comunidad. Así es, sí. Y eso que dices, esto último que dices es bien importante. Al principio, cuando yo llegué a la clínica, en alguna ocasión, Luis Manuel Arellano decía que, y es una persona que tú conoces, Pedro, que él no cree en eso que se llama la comunidad gay, ¿no? Yo no lo entendía, ¿sabes? A mí Luis Manuel, yo he aprendido un montón de cosas con él. Y al principio yo decía, no lo entendía, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente? Yo nunca me he sentido parte de una comunidad gay, ni siquiera yo me podría decir mismo que soy un gay, ¿no? Prefiero más que me digan que soy puto, joto, homosexual antes que me digan que soy gay. Tiene que ver más. Las otras tres palabras me describen mucho más que gay, ¿no? Pero sencillamente creo que no existe esa comunidad, ¿no? Y como tú dices, hay muchos intereses, pero sobre todo hay muchos privilegios que nos atraviesan y que por los que nos sentimos muy cómodos, y que creo que en esa, lo voy a decir como entre comillas, comunidad gay, es más cómodo estar que en realidad decir una comunidad a secas, ¿no? Porque en la comunidad gay creo que así como término se agrupan un montón de diferencias y de privilegios que nos mantienen en la posición de opresores y oprimidos, y creo que tenemos que acabar con eso. Y creo que en este tema del desabasto de medicamentos se vio mucho, ¿no? O sea, mientras sea un gay clase mediero con bien y que pueda tener medicamentos, no me interesa lo que le pase a los demás, ¿no? Pero creo que ese no es el punto. Creo que seas hombre, mujer, transexual, cualquier espectro donde te coloques en esta diversidad de lo que somos como seres humanos, todos y todas y todos tendríamos que tener acceso a los retrovirales. Y pues creo que en esta última situación que sucedió, dejó muy claro dónde nos encontramos como sociedad, gente que se dedica al activismo, como todo.
Entonces, creo que sí fue muy bueno que sucedieran las cosas como sucedieron ese día. Si me preguntaras que sí creo que fue necesario que hubiera esa rompedera de vidrio, diría que sí. Y si volviera a ser necesario volver a romper vidrios, hoy lo creo que sí. Habría que volver a hacerlo. Porque el desabasto sigue habiendo. O sea, hoy con todo eso de la pandemia se supone que las personas que vivimos con VIH tendrían que darnos medicamentos para 3 meses, precisamente porque por el riesgo y por evitar aglomeraciones y todo esto que está sucediendo, y no lo hay. O sea, finalmente, por ejemplo, al hospital al que yo voy, por mis medicamentos y todo esto, es 100% COVID. O sea, todo el hospital se convirtió en hospital COVID. Y yo tuve que ir a mis medicamentos hace una semana porque no me dieron medicamentos para 3 meses. Entonces, pues ahí tengo que ir, formarme en la farmacia y esperar a que me den mis medicamentos. Cuando las instrucciones internacionales son a las personas que viven con VIH, hay que darles sus medicamentos cada 3 meses para evitar que se estén exponiendo. Entonces, entiendo que que hay muchas razones por las que a lo mejor el gobierno se pueda ver imposibilitado en algunas cosas para hacerlo, pero bueno, son cosas que están sucediendo y que creo que además hoy ante la situación que estamos viendo con la pandemia, creo que el tema del VIH se va a descuidar mucho, porque además los epidemiólogos, los médicos que se enfrentan a esto, también son los que se enfrentan al VIH. Creo que tenemos que estar muy atentos porque el panorama es bastante oscuro, no solamente en la parte de la economía, en la parte social. O sea, creo que hay muchas cosas muy fuertes que se nos vienen encima. Y pues la rompedera de vidrios estuvo intensa. Digo, yo no estuve ahí, pero digo, tengo 38 años, pero muy seguramente yo no hubiera roto vidrios, hubiera buscado romper jetas más directo, sí, más reaccionario. Sí. Sí, si viviera en México les hubiera enseñado a hacer bombas molotov o una cosa así. Y sí, es muy importante lo que dices, pues de que pues sí fue un balde de agua fría para muchos, los de la vieja o la nueva guardia o los de en medio, los que sean, porque sí, muchas veces hay gente que recibe un beneficio y se dicen activistas y lo son a medias o solamente lo son de nombre, ¿no? Y al final de cuentas, mientras ellos tengan esta comodidad de estar recibiendo lo que sea que reciban, pues solamente son activistas en esquelas, en portadas de revistas o en periódicos y no se preocupan por los demás. Y sí, también esta actitud que dices de que tienen muchas personas bueno, o sea, yo tengo mi poquito de dinero, tengo mi medicamento y no me pasa nada, no me importan los demás. Pero también creo, bueno, yo lo vi aquí en Oaxaca, que pues mucha gente de la comunidad gay, homosexual o putos o como quieran llamarse, pues son así de, yo no tengo necesidad, yo no tengo problemas, si hay desabasto no me importa porque pues, yo tengo mis cajones de medicamento en mi casa o soy primo del vecino o del amigo de mi compadre que además trabaja en salud y él me los trae a mi casa. O sea, siempre buscamos como esta pantalla de no tener una necesidad o no estar en un riesgo, porque pareciera que ser gay y tener una necesidad son cosas que no son compatibles, ¿no? Uh-huh. De la misma forma en la que no es compatible ser gay y ser pobre, o ser gay y ser gordo, o ser gay y ser feo, ¿no? Uh-huh. Sí, coincido con esto. Y yo creo que lo que decía hace rato, es importante no quedarnos fallados, o sea, tenemos que evitarlo. Digo, yo
creo que en la parte de romper gestación no te seguiría. Prefiero romper vidrio. Pero bueno, creo que son de las cosas que en lo que a lo mejor decir gritar pues va, ¿no? O sea, tenemos que hacer ver todas estas cosas. Sí. Bueno, también mi postura es un poco, o sea, a pesar de que somos minorías, o sea, las comunidades con VIH, las comunidades LGBT y las demás letras del alfabeto y las comunidades de personas con discapacidad, pues al final de cuentas las personas con discapacidad todavía no salen a la calle, por lo menos en México, a protestar, a exigir. O sea, por ejemplo, a mí me tachan de ser como muy radical, grosero, de ser malagradecido, porque todo el tiempo estoy criticando, señalando, cuestionando, proponen algo y yo les saco la vuelta y les estoy buscando como las esquinas. Y la gente en la comunidad con discapacidad es muy todavía de que lo que diga el otro que no tiene discapacidad. O sea, a pesar de que existe a nivel mundial esta frase de nada de nosotros sin nosotros, pues sí, hablamos de nosotros, pero a través de otras personas. Y comunidades como la comunidad gay o la comunidad de personas con VIH, pues tienen voz propia, o bueno, no sé si es así, pero sí me da esa sensación de que tienen como más presencia al momento de hablar, de actuar. Digo, yo no veo a las personas con discapacidad yendo al Seguro Social a romper vidrios, ¿no? Sí. Entonces de ahí igual es mi postura de, bueno, yo no rompería vidrios, ¿no? Sí, yo me iría más extremo, sí. Pero no, claro, ajá, sí, dime. No, digo, lo que decía es, claro, o sea, entiendo perfectamente a qué te refieres. Y creo que eso que dices, yo no veo a la gente con discapacidad hacer las protestas, pues también es porque las condiciones, digamos, también estructurales, físicas, pues son bien complicadas, ¿no? Y entonces pienso, ¿cómo podemos imaginar otras formas en que la protesta pudiera ser igual de estresante y estridente, ¿no? Para, en el caso como al principio decías de la conversación, esta situación a la que se enfrentan, pues también provocan esta incomodidad para todos, ¿no? Y que dejemos de excluirlos de la conversación y del espacio, ¿no? Sí. Porque de lo contrario, seguirá y seguirá igual, ¿no? Bueno, yo te garantizo de que si alguna vez hay una marcha de 3 personas con discapacidad bloqueando una calle, eso va a ser un encabezado de periódico internacional, ¿no? O sea, estamos tan silenciosos que el día que suceda algo, y digo, nada más imagina la escena de una persona con la discapacidad que sea protestando en la calle por una cosa tan básica como el derecho a la salud, ¿no? Para ponerlo en el mismo contexto de la protesta de las personas con VIH. O sea, porque realmente pues, se nos niega mucha salud también a las personas con discapacidad. Sí. Pero también, fíjate que ahorita dijiste una cosa, el derecho tan básico que es el derecho a la salud, y yo creo que en el caso de las personas con discapacidad, y corrígeme si estoy diciendo una barbaridad, pero creo que es el derecho tan básico al que me permiten estar. O sea, porque si ni siquiera puedo estar en el espacio público, está negando mi existencia. O sea, no sé, digo, eso me provocaste ahorita en lo que dicen, o sea, porque digo, el tema de la salud, pues sí está, pero está porque reconoces que existo, porque puedo habitar el espacio público, porque ¿no? Pero en el caso de las personas con discapacidad, Pedro, ni siquiera está el reconocimiento que existen. O
sea, porque si no hay un registro de cuántas personas, no sé, que no pueden andar, que no pueden ver, que no pueden hablar, que no pueden escuchar. Entonces, o sea, si no reconozco que estás y que puedes estar, no tendría por qué reconocer que tienes derecho a la salud, ¿no? O sea, no sé, pensé eso ahorita. Pues el derecho a la salud de las personas con discapacidad, pues digo, igual y alguien que nos escuche me va a corregir o me va a censurar, pero el derecho a la salud solamente está para el diagnóstico y para una atención que pues a veces es buena, a veces es mala, a veces es muy, muy mala, ¿no? Pero en temas, por ejemplo, de discapacidad y sexualidad, o sea, es nulo, ¿no? A mí me ha tocado ir al médico a pedir que me hagan mis pruebas del VIH y los médicos me dicen, las personas ciegas no se infectan de VIH, o sea, ¿cómo te atreves a pedir ese estudio? O sea, a niveles de pendejez como de ese tamaño, ¿no? Entonces sí es como, pues es una cosa muy extraña porque hay rampas por todos lados y no estamos porque la sociedad pone motocicletas en las rampas y estamos porque hay una ley, pero no estamos porque no tenemos acceso a un trabajo, no tenemos acceso como a centros de diversión, o sea, es como esta doble moral que sucede en muchos de los aspectos de la vida de todos, ¿no? Pero además creer que una rampa, que lo dices, y tomando ese ejemplo, creer que poner una rampa ya soluciona algo. Y no me importa cómo ponga la rampa, puedo ponerla súper estrecha o súper empinada, ¿no? Pero yo ya cumplí con poner la rampa, ¿no? Porque además eso es por todo lo que digo, lo primero que veo y digo, esta rampa, ¿cómo la puede subir alguien en silla de ruedas? ¿No? Si es tan inclinada, si está tan mal hecha, o sea, nada más la puse porque tenía el compromiso de ponerla, pero no me importa cómo le va a hacer la persona para utilizarla, ¿no? Creo que es un tema también estructural súper profundo. Exacto, sí. Oye, y un poco para ir cerrando, ¿cómo fue tu incursión la semana pasada o antepasada a tu centro médico para recoger tu medicamento? O sea, ¿fuiste en cuerpo presente, con tu mascarilla COVID, metido en tu bolsa negra? Digo, porque yo ya tengo como mi vestuario así para salir a la calle. Pero fíjate que, está bien que lo preguntes porque además también otra vez volvemos al tema de los privilegios, ¿no? Bueno, vivo en una colonia donde afortunadamente todas las cosas las puedo hacer caminando, ¿no? Y aunque el hospital donde me toca no está en mi colonia, está en la colonia vecina, que es en la zona del Valle, también es un hospital al que puedo llegar caminando. O sea, si me fuera el Metrobús, solamente son 2 estaciones en Metrobús y llego, ¿no? Si me voy caminando, llego en 20 minutos, ¿no? Entonces, pues me fui caminando porque también sé que si no tengo necesidad de usar el transporte público, no lo voy a usar. Me fui a zonas con mi cubrebocas. La farmacia está en la entrada del hospital, que tampoco es que tenga que adentrarme al hospital. Si fuera consulta sería diferente porque sí tengo que meterme a las entrañas del hospital. Si tuviera que ir a análisis todavía es peor porque tengo que ir a la zona del laboratorio del hospital y eso me toca el próximo mes. No sé qué voy a hacer porque pues, obviamente seguramente no va a haber análisis, ¿no? Pero no, solamente fui con mi cubrebocas a la entrada del hospital y te dan gel para que te echen gel y que entres. Y tenemos muy rápido, o sea, realmente, si aparte que a las 8 de la mañana, bueno, un poquito antes de las 8, la farmacia la abren a las 8, que cumplí un poquito antes, solamente habíamos 3 personas, y realmente estuve menos de 5 minutos dentro del hospital. Y también la entrada al hospital tiene una manta gigante que dice Hospital 100% COVID.
Pero la entrada para los pacientes de COVID es por la zona de emergencia del hospital, entonces tampoco es que te los topes ahí. O sea, de hecho, como toda esa parte, digamos, la entrada principal del hospital está prácticamente cerrada, o sea, solamente entras si tienes que ir a la farmacia, si tienes que ir a una consulta muy específica de una cosa. Pero realmente, digamos que el hospital está totalmente habilitado en la parte de emergencia. Entonces nada más fuiste con tu cubrebocas. Sí, así está. Ya. Y pues básicamente. Ok. Oye, y volviendo a mis preguntas tontas, ¿cómo digo, o sea, perdón, pero cómo ves esta cuestión de las nuevas estéticas? Porque pues también ahora, o sea, primero el cubrebocas inició en marzo, cuando empezamos en México con estos cubrebocas de farmacia y así, y de pronto en estos meses me he topado cubrebocas hechos tejidos como los que hacían las abuelitas, o comunidades indígenas que ya están poniendo sus bordados en los cubrebocas. Me encontré a una amiga artista que estaba haciendo cubrebocas con las copas de sus brasieres viejos, y de pronto como que ya le va metiendo ahí un rollo raro, artístico, no sé. Apenas vi hoy justo un chavo de Guerrero que estaba haciendo unos cubrebocas jaguar. O sea, no sé, de pronto se me ocurre si hay alguien de la comunidad de gay que esté haciendo cubrebocas de arcoíris o qué pasa ahí. Seguramente, digo, si Louis Vuitton ya está vendiendo sus cubrebocas en cientos de dólares, seguramente. Mira, creo que mientras sean efectivos para lo que tienen que hacer, pues que la gente los haga de lo que quiera. Pero también creo que hay que ver muy interesante, pues, digo, porque entiendo que haya gente que los haga por la necesidad de que realmente tengo que generar recursos de cosas, ¿no? Pero si vamos al caso del Vuitton que te mencionaba, ¿no? Creo que si el Vuitton el que lo está haciendo, pues también es como que dices, el capitalismo es cabrón, o sea, se mete por todos lados. Y va a haber gente que traiga sus cubrebocas de marca, de diseñador, y dices, no entendemos nada. Pues ya hay, ¿no? Ya hay como algunas marcas de diseñador. Sí, que seguramente van a aparecer los de Nike, los de Adidas, y cubrebocas para correr. Digo, yo lo veo aquí también en Bicolor, obviamente, donde también hay un montón de gente que corre, ¿no? Digo, yo lo hacía, pero también ya decidí guardarme. Pero seguramente va a haber cubrebocas especiales para gente que corre. Entonces, sí. Pues de pronto como que en mi mundo de fantasía yo sí veo que si seguimos así dentro de 2 años o quizás menos, pues ya la belleza también va a incluir al cubrebocas, ¿no? Qué tan guapo sea tu cubrebocas o qué tan sofisticado, ¿no? De pronto veo que creo que Xiaomi fue quien ya sacó un cubrebocas inteligente y que tiene filtros que se colocan solos, dependiendo lo que quieras filtrar y cómo quieras respirar. No sé, eso se vuelve como muy de película de ciencia ficción futurista. No, y creo que también sabes algo, a mí me ha pasado que ahora que de pronto tengo que salir al súper o cosas así, que de pronto te encuentras a gente que te da el paso o X cosas, y que antes le sonreías como esta parte de gracias o X, y que yo me he descubierto sonreír la gente y digo, les estoy sonriendo a alguien que no puede ver, ¿no? Yo hay muchas cosas que van a cambiar. Sí. Bueno, pero hay una cosa bien extraña porque, por ejemplo, lo puse en el Facebook anoche, pero yo ponía que ayer que fui al supermercado, que pasé al Soriana a un cajero,
me topo en la entrada a un tipo que está dando gel, pero obviamente, y yo no lo veo y él sí me ve, me extiende el brazo para ponerme el gel y el amigo con el que voy me dice, dice, te extendió el gel antibacterial, pero pues como no lo ves, pues no pudiste, y yo seguía avanzando y ve el bastón y se ríe. Y le digo, ¿y qué no trae cubrebocas? Y me dice, sí trae. Y le digo, oye, ¿y cómo sabes que se rió? Y me dice, pues es que se ve el gesto de los músculos de la cara, pues se ve como su risa en sus ojos. Y le digo, pues sí tienes razón, pero bueno, mi amigo es artista, es pintor. Entonces también mucha gente está acostumbrada a decir, pues se ríe conmigo porque haces la mueca con la boca, ¿no? Pero no ves como ese reflejo sí, que la puede expresión tener de tu los mirada. ojos. Exacto. Sí. Sí, y también pensaba en eso, o sea, que finalmente los ojos, ahora cuántas cosas nos van a decir, ¿no? Sí, pues cuántas cosas les van a decir a los que los ven. Bueno, Porque sí, exacto. sí, yo que no los veo, pues voy a seguir en la ignorancia de toda mi vida. Sí, no, tienes completa razón, claro. Sí. Pero sí creo que esas nuevas expresiones, no sé, esa pensé, no sé precisamente lo que decía, digo, y no sé cómo está contigo en el caso de los gatos, pero bueno, ahora que han surgido tantos estudios con los perros, ¿no? Y hace algunos meses leía que lo que los perros aprendieron y la forma en la que se comunican con nosotros es a través de nuestros ojos. O sea, los perros leen lo que los ojos dicen, ¿no? O sea, nuestros ojos entienden lo que les estamos tratando de decir. Porque eso ya a través de los miles de años que nos han acompañado, pues ya viene en su mapa, ¿no? Y entonces, lo importante que es, o sea, por eso los perros son los únicos animales que nos miran fijamente a los ojos. Porque finalmente la información y la manera en la que se pueden comunicar con nosotros es de nuestra mirada. Entonces es bien interesante porque efectivamente cuando yo vi eso dije, no, sí es cierto, o sea, puedo ver a mi perro directamente a los ojos y él no se va a espantar de que yo le vea a los ojos y él, aparte, mis perros buscan nuestra mirada, la de Alejandro y la mía, pues para llamarnos la atención, para entender qué es lo que queremos. Y ahorita me hiciste pensar en eso, o sea, ¿cómo sucede contigo, no? En el caso de, no sé cómo sea la forma en que se comunican con los gatos, ¿no? Yo no te digo nunca gato. Pero qué interesante esto, o sea, no lo había pensado así. Pues fíjate que de pronto ya cerrando la entrevista, cuando yo agarré a mi último gato que tengo todavía conmigo, ese gato al principio se frustraba mucho de que yo no veía. Entonces lo que hacía es que se subía a la cama y con sus dos patas me abría el ojo. ¿De verdad? Sí, y pasaba horas revisándome los ojos. Y si había alguien más, o sea, como que me veía el ojo y volteaba para buscar a la otra persona y le maullaba, pero se notaba una cierta como desesperación, hasta que el gato, pues yo no sé si entendió que no veía o se cansó de hacer eso, y ya, pues aprendió a convivir conmigo como persona ciega. Pero ahora el año pasado que me operaron para que recuperara la audición porque ya me estaba quedando sordo, me di cuenta que mi gato adoptó una nueva forma de comunicación conmigo, porque como yo estaba perdiendo audición en determinados sonidos, yo ya no escuchaba el maullido de mi gato. Y lo que mi gato empezó a hacer fue que en vez de maullarme, me tocaba con su pata para llamarme. Entonces, no me di cuenta
creo que hasta después que me operé, Ajá. y que recuperé la audición, fue que como que comprendí que el gato ya no se comunicaba conmigo a través de maullidos, sino a través del tacto. Sí, eso es bien raro, pero pues son de las cosas que uno que convive con animales pues se puede dar cuenta. Claro. Y las otras personas que se sienten superiores a las cucarachas pues lo van a ignorar toda su vida, ¿no? Entonces, sí es esa relación humano-animal es muy, pues tú te haces a tu mascota y tu mascota se hace a ti, y como bien dices, van pasando las generaciones y eso va cambiando y se va volviendo más íntima la relación. Uh-huh. Oye, pues te agradezco mucho tu tiempo y pues no sé si quieras comentar algo más antes de cerrar. No, que también agradecerte, y pues bueno, pues aquí seguiremos encerrados. Exacto, a ver hasta cuándo. Hasta cuándo, exacto. Pues muchas gracias. Manual del discapacitado perfecto. Dirección, Pedro Miranda. Asistente de dirección, Marisol Ruiz. Diseño y animación, Andrés Milán Lara. Entrevista y fotografías proporcionadas por Juan Pablo Caicero. Julio 2020.